Todos hemos sentido dolor. A veces es físico, como una herida que nos obliga a detenernos. Otras veces es emocional, como esa pérdida que parece arrancarnos un pedazo de alma. El dolor es incómodo, molesto, y nuestra primera reacción es querer que desaparezca lo antes posible. Huimos de él como quien huye de un fuego, sin darnos cuenta de que, en ese fuego, también hay una luz. Desde tiempos antiguos, los maestros espirituales han enseñado que el dolor no es solo un castigo o un obstáculo, sino un mensajero. El Buda dijo que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero que en su interior hay semillas de sabiduría. El taoísmo nos recuerda que las estaciones cambian, y que incluso el invierno más crudo prepara la primavera. El estoicismo enseña que lo que nos hiere puede, si lo miramos con otros ojos, convertirse en un entrenamiento para el alma. Pero en nuestra vida moderna hemos aprendido a anestesiarnos. Distraemos el dolor con ruido, con prisas, con pantallas. Nos convencemos de que ignorarlo es superarlo, cuando en realidad, lo estamos dejando crecer en silencio. El dolor no se disuelve con evasión, solo se transforma cuando nos detenemos, lo escuchamos y aprendemos lo que vino a enseñarnos. El dolor puede ser maestro de paciencia, de humildad, de compasión. Puede mostrarnos quiénes somos sin máscaras, y también quiénes queremos ser. Puede revelar nuestras prioridades reales, recordarnos lo que importa y lo que es solo ruido. No siempre es un camino fácil, pero es un camino que, si lo recorremos con conciencia, nos lleva a un lugar más alto, más libre, más pleno. Hoy te invito a caminar juntos por este sendero, a mirar al dolor no como un enemigo, sino como un guía que, aunque incómodo, sabe mostrarnos caminos que de otro modo nunca habríamos visto. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás que, detrás de cada herida, hay un mapa secreto hacia tu propia fortaleza. Enseñanza 1: Escuchar el dolor, de enemigo a mensajero. Durante años nos enseñaron a pelear con el dolor, a taparlo, a distraerlo, a correr más rápido que él. Lo convertimos en un enemigo y, al hacerlo, le dimos más poder del que tiene. Pero el dolor, visto desde la sabiduría ancestral, no es un verdugo, es un mensajero. No viene a destruirte, viene a tocar tu puerta con un mensaje que quizá has ignorado demasiado tiempo. El primer paso de esta enseñanza es cambiar la pregunta. En lugar de ¿cómo lo saco de mi vida?, pregúntate ¿qué quiere mostrarme? El budismo llama a este gesto darle asiento al invitado incómodo. No se trata de celebrarlo, sino de reconocer que está aquí. Cuando lo niegas, el dolor grita. Cuando lo escuchas, baja la voz. Es como una alarma que suena de madrugada. Si solo tratas de silenciarla sin atender el incendio, el peligro continúa. El dolor es la alarma, no la casa en llamas. Si lo persigues para callarlo, te pierdes la dirección hacia lo que realmente necesita atención. La mente apresurada quiere respuestas rápidas. El dolor, en cambio, trabaja con otro ritmo. El taoísmo lo explicaría como el río que, al encontrar una roca, no la golpea a la fuerza. Se detiene, bordea, aprende el contorno y continúa. Así se practica con el dolor. No empujes, no te hundas, acércate lo suficiente para comprender su forma. ¿Dónde habita en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos lo encienden? ¿Cuándo se calma un poco? Nombrarlo con amabilidad es el principio de su transformación. Aquí hay tristeza. Aquí hay miedo. Aquí hay ausencia. Nombrar no es dramatizar, es iluminar. El estoicismo añade un matiz esencial: no sufrimos por las cosas tanto como por la opinión que tenemos de ellas. El dolor físico duele, el dolor de la mente multiplica ese eco con historias interminables. Esto no debería pasar, nunca saldré de aquí, ¿por qué a mí? La mente construye jaulas con palabras, el cuerpo pide espacio, respiración, presencia. Cuando distingue sensación de narrativa, algo se afloja. La sensación pide cuidado, la narrativa pide silencio. Imagina tu dolor como un mensajero que llega con barro en los pies, cansado de atravesar montañas para encontrarte. Si le cierras la puerta, seguirá golpeando. Si la abres con cautela, podrá entregar su carta. ¿Qué suele traer escrito? A veces, un límite que no respetaste. A veces, un duelo que pospusiste. A veces, una verdad que ya sabías pero te negabas a mirar. Estás yendo demasiado rápido. Esto ya no es para ti. Necesitas descansar. Perdónate. El dolor, cuando se escucha, se vuelve guía. Hay una práctica sencilla, pero profunda, que atraviesa tradiciones: sentarte con tu respiración. No con la intención de borrarlo todo, sino de crear un espacio más amplio que tu dolor. Inhala por la nariz como quien abre una ventana, exhala por la boca como quien suelta un peso.
Lleva la atención a la zona donde lo sientes con mayor intensidad, en vez de tensarte, susurra internamente, sí. Ese sí no es rendición al sufrimiento, es renuncia a la guerra inútil. Aceptar no es aprobar lo que pasó, es dejar de pelear con lo que ya es, para tener energía de cuidarte de verdad. Una taza solo se puede llenar si está vacía. Vacía aquí la taza de tus resistencias. Deja un poco de espacio entre el dolor y el impulso de arreglarlo todo ahora mismo. En ese espacio nace una inteligencia más fina, descubres que no todo es urgencia, que hay dolores que piden quietud, otros que piden hablar, otros que piden movimiento suave, otros que piden límites firmes. Sin espacio interior, reaccionas, con espacio, respondes. Conviene recordar otra imagen, el herrero no rehúye el fuego, lo usa para dar forma al metal. El calor no destruye la espada, la templa. Así, ciertos dolores templarán tu carácter si eliges atravesarlos con conciencia. La paciencia se aprende cuando nada acelera. La humildad, cuando se cae una máscara. La compasión, cuando reconoces en otros heridas parecidas a las tuyas. Desde esa comprensión, dejas de medir tu vida por la ausencia de dolor y comienzas a medirla por la profundidad con que lo atraviesas. Pero escucha también el límite sabio, no se trata de habitar en el dolor, sino de atravesarlo. Algunos confunden presencia con permanencia. Presencia es mirarlo a los ojos, permanencia es construir una casa dentro de él. Atiéndelo, aprende, y luego sigue caminando. El camino no termina en la herida es un puente. Antes de cerrar esta primera enseñanza, una práctica concreta para tus próximos días. Cuando aparezca el dolor, detente un minuto y pregúntate en silencio 3 veces, como un mantra sencillo, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué necesita? Respira después de cada pregunta. No busques poesías, busca honestidad. Si no llega respuesta, no fuerces. El simple acto de preguntar con respeto ya cambia la cualidad del momento. El mensajero sabrá que, al fin, fue recibido. El dolor no es tu identidad, es una estación del viaje. No tomes decisiones definitivas desde climas temporales. Atraviesa la estación con abrigo de conciencia, con botas de paciencia y con un mapa llamado atención. Del otro lado, siempre hay un terreno más claro. En la próxima enseñanza, iremos un paso más adentro, cómo convertir ese mensaje en movimiento sabio, y de qué manera el dolor puede revelar el límite que te cuida y la dirección que te libera. Enseñanza 2. El dolor como brújula, cuando la herida señala el camino. Hay dolores que nos detienen, como un muro infranqueable. Otros, en cambio, nos empujan a cambiar de dirección, como si fueran señales silenciosas en un camino cubierto de niebla. Esta enseñanza nos invita a mirar el dolor no solo como una experiencia que soportar, sino como una brújula que, con sus punzadas y silencios, nos señala dónde está la verdadera salida. En la tradición taoísta se dice que el agua busca su propio cauce. El dolor, al igual que el agua, no aparece de forma aleatoria, sigue un curso, se acumula donde algo está bloqueado, donde la energía no fluye. Ese bloqueo puede ser un hábito que nos desgasta, una relación que nos agota, una forma de pensar que nos encierra. Cuando atendemos al lugar exacto donde se concentra el dolor, sea en el cuerpo o en la mente, encontramos pistas sobre aquello que no está en armonía. El estoicismo añade una perspectiva contundente. Lo que duele, si lo miras con valentía, suele indicar un área donde aún hay algo por aprender. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y el dolor revela, muchas veces, donde aún no tenemos dominio sobre nuestras reacciones, emociones o decisiones. Si una crítica nos hiere profundamente, quizá no es solo por las palabras de otro, sino porque hay inseguridades propias que esperan ser atendidas. Si una pérdida nos deja sin rumbo, tal vez sea porque habíamos puesto todo nuestro sentido de propósito en aquello que se fue. El budismo enseña que el sufrimiento es inevitable, pero el aferramiento es opcional. Y aquí está la clave, el dolor físico o emocional puede estar ahí, pero el sufrimiento se multiplica cuando insistimos en quedarnos en el mismo lugar, en el mismo patrón, en la misma idea que ya nos ha mostrado su límite. Escuchar al dolor como brújula es estar dispuesto a movernos, incluso si no vemos todo el camino, confiando en que la dirección marcada nos llevará a un lugar más saludable. Un ejemplo claro está en el cuerpo humano. Cuando un músculo duele por un esfuerzo repetido, no es porque quiera castigarnos, sino porque nos está diciendo que algo se está usando mal, que necesita reposo o fortalecimiento distinto. De igual forma, cuando el alma duele por una situación constante, es un aviso de que algo necesita cambiar, un entorno, una dinámica, una forma de mirarnos. La brújula del dolor rara vez apunta hacia la comodidad inmediata. De hecho, suele señalar hacia zonas donde hay trabajo interno que hacer,
hacia decisiones que posponemos, hacia conversaciones que evitamos. Y aquí es donde entra el coraje. Escuchar esa dirección y seguirla implica salir de la repetición, romper con lo conocido, adentrarnos en la incertidumbre. Pero lo que encontramos al final de ese movimiento suele ser una vida más auténtica, más acorde con nuestra esencia. Hay un gesto que puedes practicar para sintonizar con esta brújula. La próxima vez que algo duela, cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, si este dolor me estuviera empujando hacia otro lugar, ¿hacia dónde sería? No necesitas una respuesta inmediata, a veces la dirección llega como una intuición suave días después, en un momento inesperado. Lo importante es abrir el espacio para que esa indicación interna pueda ser escuchada. En el Zen, se dice que cuando el dedo señala la luna, el necio mira el dedo. El dolor es ese dedo, no te quedes mirando la punzada, mira hacia donde apunta. Ahí, muchas veces, está el inicio de tu liberación. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo el dolor, además de señalarnos un camino, puede convertirse en el fuego que forja nuestra fortaleza interior, templando nuestro carácter y dándonos herramientas para la vida que antes no teníamos. Enseñanza 3. El fuego que templa, como el dolor forja fortaleza interior. En la fragua de un herrero, el metal se somete a temperaturas extremas. El calor parece insoportable, el martillo golpea sin piedad, y sin embargo, de ese proceso nace una espada firme, con filo y resistencia. Así actúa el dolor en nosotros. Es el fuego que, si lo atravesamos con conciencia, nos moldea, nos depura y nos fortalece. Las tradiciones antiguas coinciden en esta idea. El estoicismo nos recuerda que la dificultad es lo que muestra quién eres. Marco Aurelio no veía los obstáculos como desgracias, sino como parte de la naturaleza misma del vivir. El budismo, por su parte, enseña que cada experiencia dolorosa puede ser un campo de entrenamiento para la mente, el momento en el que practicamos paciencia, ecuanimidad y compasión, no cuando la vida es fácil, sino precisamente cuando no lo es. La fortaleza interior no surge de evitar las pruebas, sino de permitir que nos atraviesen y aprender a mantenernos de pie. Esto no significa endurecernos hasta volvernos insensibles, sino desarrollar una flexibilidad interna que nos permita doblarnos sin rompernos. El bambú, por ejemplo, soporta tormentas que derriban árboles más gruesos, no porque sea más rígido, sino porque sabe inclinarse con el viento. El dolor nos enseña esa misma lección, a no resistir de forma ciega, sino a movernos con la vida, sin perder nuestra raíz. En la filosofía taoísta, se dice que la tensión extrema se rompe, la suavidad perdura. Cuando permitimos que el dolor nos transforme, aprendemos a discernir entre la rigidez que nos quiebra y la resiliencia que nos sostiene. Nos volvemos más capaces de enfrentar futuras adversidades, no porque se vuelvan más pequeñas, sino porque hemos crecido lo suficiente como para enfrentarlas desde un lugar más alto. Una práctica útil para integrar esta enseñanza es mirar hacia atrás y recordar un momento difícil que hayas atravesado. Pregúntate, ¿qué aprendí que no habría aprendido de otra manera? ¿Qué parte de mí se hizo más fuerte? ¿Qué herramientas tengo hoy que entonces no poseía? Muchas veces, al observarlo con distancia, descubrimos que aquello que queríamos evitar a toda costa terminó regalándonos capacidades que ahora forman parte de quienes somos. El dolor, al templarnos, nos vuelve más conscientes de nuestra fuerza y también de nuestra fragilidad. Nos recuerda que ser fuerte no es no caer nunca, sino levantarse cada vez con más claridad. Nos enseña que la verdadera fortaleza no necesita gritar ni imponerse, es silenciosa, profunda, y se construye en los momentos en los que nadie nos aplaude, cuando seguimos caminando a pesar del peso. Como dice una enseñanza zen, el loto florece en el barro. No es a pesar del barro, sino gracias a él, que la flor alcanza su belleza. Así, cada dolor que atravesamos puede ser el barro fértil donde germine una versión más sabia y completa de nosotros mismos. En la próxima enseñanza veremos cómo, una vez forjada esa fortaleza, el dolor nos abre la puerta a una cualidad aún más rara y preciosa, la compasión auténtica, esa que nace de haber reconocido nuestras propias heridas. Enseñanza 4. La compasión que nace de las propias heridas. Quien nunca ha sentido frío difícilmente entiende la importancia de un abrigo. Quien nunca ha sentido hambre no comprende el valor de un trozo de pan. Y quien nunca ha atravesado el dolor, rara vez conoce la compasión profunda que despierta al ver a otro sufrir. Esta enseñanza nos invita a comprender que nuestras heridas no solo nos transforman internamente, sino que también nos abren a la humanidad de los demás. En el budismo se enseña que todos compartimos la misma condición, la impermanencia y el sufrimiento. Lo que nos diferencia es cómo respondemos a ello. Cuando pasamos por un dolor profundo y lo atravesamos con conciencia, algo en nosotros se ablanda. Ya no miramos al otro desde un pedestal,
sino desde el mismo suelo que hemos pisado. Y desde ahí, la ayuda que damos no nace de la lástima, sino de la conexión. La compasión auténtica no es una emoción pasajera, es un estado de comprensión que se enraiza en la experiencia. El estoicismo, aunque a menudo se perciba como frío, también reconocía la importancia de la empatía racional, ver a los demás como parte de una misma comunidad humana. Marco Aurelio recordaba que lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Tus heridas te recuerdan que todos somos parte de esa colmena. La filosofía taoísta añade un matiz poético: el árbol más fuerte es aquel que ha soportado más estaciones. Cada invierno vivido lo prepara para dar sombra en verano. Así también, quien ha atravesado inviernos internos suele ofrecer un refugio más profundo a quien lo necesita. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe escuchar sin juicio y sin prisa. Practicar esta compasión no significa cargar con el dolor de los demás ni salvarlos de sus procesos. Significa estar presentes de una manera que alivie, aunque sea un poco, el peso que llevan. Significa ofrecer palabras que no minimicen ni exageren, sino que reconozcan la realidad del otro. Te entiendo, yo también he estado ahí. Un ejercicio para cultivar esta compasión consiste en recordar un momento doloroso de tu vida, tomar una respiración profunda y visualizar a alguien que esté pasando por algo similar. Imagínalo recibiendo exactamente el apoyo que tú necesitabas en ese momento, quizá un silencio atento, quizá una mano que sostenga, quizá una voz que diga: esto también pasará. Al practicarlo, entrenas tu mente y tu corazón para responder desde un lugar genuino cuando la vida te ponga frente a ese alguien. Cuando el dolor nos ha visitado, deja marcas invisibles que nos vuelven más conscientes de las marcas ajenas. Y en un mundo que corre y se distrae, la compasión auténtica es un acto de resistencia. No es solo bondad, es sabiduría en acción. En la siguiente enseñanza exploraremos un paso más: como el dolor, además de enseñarnos compasión, nos revela con claridad qué cosas son verdaderamente esenciales y cuáles son solo peso que hemos estado cargando innecesariamente. Enseñanza 5: el dolor como revelador de lo esencial. Hay momentos en la vida en los que, de pronto, todo lo accesorio se derrumba. Las rutinas que nos parecían imprescindibles dejan de importar. Las metas que antes nos obsesionaban se vuelven secundarias. Y aquello que siempre estuvo frente a nosotros, pero que no mirábamos con atención, aparece con una claridad inesperada. El dolor tiene esa capacidad: desnudar nuestra vida hasta dejarnos frente a lo esencial. En el budismo se habla de la naturaleza transitoria de todas las cosas. El sufrimiento, al despojarnos de lo superfluo, nos muestra que gran parte de lo que cargamos es como una ropa pesada para un viaje largo, inútil, incómoda, innecesaria. De repente, comprendemos que no necesitamos tanto como creíamos para sentirnos plenos. Un abrazo sincero, una respiración profunda, una noche de sueño reparador pueden tener más valor que cualquier logro material. El estoicismo plantea algo similar. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más de lo que necesita. El dolor, al interrumpir nuestro ritmo habitual, nos obliga a mirar sin filtros qué es realmente vital para nosotros. Nos ayuda a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre lo que alimenta nuestra alma y lo que solo distrae nuestra mente. La sabiduría taoísta nos recuerda que cuanto más vacía está la vasija, más puede contener. Cuando el dolor nos vacía de ciertas ilusiones o expectativas, nos prepara para recibir algo nuevo, una perspectiva más ligera, relaciones más auténticas, experiencias más significativas. Pero para que esto ocurra, necesitamos dejar de aferrarnos a lo que ya no tiene lugar en nuestra vida. Un ejercicio práctico para integrar esta enseñanza es detenerse, en medio de cualquier proceso doloroso, y preguntarse: ¿qué de todo esto que me preocupa ahora será importante dentro de 1 año? ¿Y dentro de 5? Las respuestas suelen ser reveladoras. Lo que queda después de esta depuración mental suele ser lo que realmente merece nuestra energía. El dolor no solo hiere, también limpia. Es como una tormenta que arrasa ramas secas, hojas muertas y polvo acumulado, dejando el aire más puro y el cielo más despejado. Después de él, lo que queda en pie es lo que tiene raíces profundas. En la próxima enseñanza veremos cómo, una vez que hemos descubierto lo esencial, el dolor también puede enseñarnos el arte de la aceptación, abrazar la realidad tal como es, sin luchar contra lo que ya no está en nuestras manos cambiar. Enseñanza 6: el arte de la aceptación, abrazar lo que es. Aceptar no es resignarse. No es bajar la cabeza y rendirse ante lo que nos duele. La aceptación, en su sentido más profundo, es reconocer la realidad tal como es, sin adornos ni distorsiones, y decidir cómo caminar a partir de ahí. El dolor, por incómodo que sea, puede ser el maestro más claro de esta lección. En la enseñanza budista,
La raíz del sufrimiento no es el dolor en sí, sino la resistencia que oponemos a lo que ocurre. Queremos que las cosas sean diferentes, que las personas actúen de otra manera, que el pasado no haya sucedido como sucedió. Esa lucha interna consume más energía que el propio hecho doloroso. Cuando aceptamos, soltamos la cuerda en la que hemos estado tirando durante tanto tiempo, y de pronto, sentimos el alivio de dejar de combatir contra lo inamovible. El estoicismo lo expresa con una imagen poderosa, la del perro atado a un carro. Puede resistirse y ser arrastrado por la fuerza del movimiento, o puede caminar en armonía con el carro, adaptando sus pasos al ritmo inevitable. La vida tiene su curso, y nosotros podemos fluir con él o desgastarnos luchando contra su dirección. El taoísmo, siempre atento a los ritmos de la naturaleza, nos enseña que la aceptación es como el río que no discute con las piedras, las rodea, se adapta y sigue su camino. El agua no pierde su esencia por cambiar de forma. Del mismo modo, nosotros no perdemos nuestra dignidad al adaptarnos a lo que es. Por el contrario, ganamos serenidad y claridad para actuar donde sí tenemos influencia. Aceptar no significa dejar de sentir tristeza o enojo. Significa permitir que esas emociones existan, observarlas, aprender de ellas y, luego, soltarlas cuando ya no sirven. Es un proceso activo, no pasivo. Y en ese proceso, el dolor deja de ser una prisión y se convierte en un puente hacia la paz interior. Puedes practicar la aceptación deteniéndote un momento cada vez que algo te irrite o te duela, y preguntándote, ¿es esto algo que puedo cambiar ahora mismo? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, respira profundamente y recuerda que el tiempo y la vida se encargarán de transformar lo que hoy parece inamovible. En la siguiente enseñanza veremos cómo, después de aceptar, el dolor nos ofrece un regalo inesperado, la oportunidad de renacer, de reinventarnos y de comenzar un nuevo capítulo desde una conciencia más clara y profunda. Enseñanza 7. El renacer después del dolor. Toda herida, por profunda que parezca, guarda en su interior una semilla de transformación. El dolor, cuando se vive con conciencia, no es solo un final, sino también un comienzo. Es la tierra oscura y fértil en la que puede germinar una nueva versión de nosotros mismos. Renacer después del dolor no significa volver a ser como antes. Significa emerger distintos, más lúcidos, más ligeros y, a menudo, más verdaderos. En el budismo, esta idea se expresa con la imagen del loto, una flor de belleza incomparable que solo crece en el lodo. Sin la profundidad y la densidad de ese barro, la flor no tendría sustento. Así también, las experiencias más duras que atravesamos pueden ser el alimento que nutra una nueva fuerza interior, una visión renovada y una vida más alineada con lo que realmente somos. El estoicismo lo plantea como la oportunidad de construir virtud a partir de la adversidad. Séneca decía que aquel que ha superado grandes pruebas es dueño de sí mismo. Cuando atravesamos un dolor y encontramos el modo de seguir adelante, no solo demostramos resistencia, también descubrimos recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. La tradición taoísta, por su parte, nos recuerda que cuando el invierno termina, la primavera llega por sí sola. El renacer no se fuerza, ocurre de manera natural cuando dejamos que el proceso siga su curso. Lo único que se nos pide es estar presentes y abiertos para recibirlo cuando llegue. Renacer implica cambios visibles e invisibles. Puede significar dejar atrás relaciones que ya no resuenan, cambiar hábitos que antes parecían inamovibles o simplemente aprender a vivir desde un ritmo más consciente. Pero, sobre todo, significa dejar que el pasado ocupe su lugar sin que defina nuestro presente. Un ejercicio poderoso es mirar atrás a un momento en el que pensaste que no podrías seguir y darte cuenta de que, de alguna manera, lo hiciste. Pregúntate, ¿qué partes de mí nacieron en ese momento? ¿Qué entendí sobre la vida que antes no veía? Este reconocimiento no es vanidad, es gratitud hacia ti mismo por haber atravesado la noche y llegado al amanecer. El renacer después del dolor no significa que éste desaparezca por completo. Puede que siempre quede una cicatriz, pero incluso eso tiene valor. Nos recuerda el camino recorrido y nos ayuda a reconocer, en el dolor de otros, un reflejo del nuestro. Desde ahí, nuestra vida se vuelve más plena, más humana y, sobre todo, más consciente. Ahora que hemos comprendido las 7 enseñanzas, en la conclusión veremos cómo integrarlas en nuestra vida para que el dolor, lejos de ser un enemigo, se convierta en un maestro permanente que nos guíe hacia una existencia más sabia y serena. El dolor no es un intruso que viene a arruinar nuestra vida, aunque así lo parezca en un principio. Es, más bien, un visitante incómodo que llega sin anunciarse, pero que, si lo recibimos con atención, puede dejarnos un regalo invaluable. A lo largo de estas enseñanzas hemos visto que, detrás de cada herida, hay una lección. El dolor nos enseña a detenernos, a mirar hacia adentro,
a forjar fortaleza, a despertar compasión, a reconocer lo esencial, a aceptar lo que no podemos cambiar y, finalmente, a renacer. Todas estas lecciones no se aprenden de golpe ni en un solo episodio. Son parte de un viaje que recorreremos una y otra vez a lo largo de nuestra existencia. Algunas veces lo haremos con serenidad, otras con resistencia, pero siempre con la oportunidad de crecer. El dolor no nos define, pero sí puede moldearnos. Y, si lo permitimos, puede convertirnos en personas más conscientes, más humildes y más libres. Recuerda que aceptar el dolor no significa buscarlo. Significa comprender que es parte inseparable de la vida y que, en vez de huir, podemos aprender de él. Como la montaña que soporta tormentas sin perder su firmeza, tú también puedes atravesar cualquier invierno sabiendo que la primavera siempre espera al otro lado. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué enseñanza te ha dejado tu dolor más reciente? No importa si fue grande o pequeño, cada experiencia tiene algo que decirnos si sabemos escuchar. Escríbelo, medítalo, o simplemente guárdalo en tu corazón como un recordatorio de tu capacidad de transformación. Si este mensaje resonó contigo, recuerda que en este canal seguimos explorando juntos la sabiduría ancestral y las lecciones que pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Suscríbete, comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil y, sobre todo, sigue cultivando tu calma y tu claridad interior. Porque, aunque el dolor sea inevitable, el sufrimiento innecesario se disuelve cuando aprendemos a caminar de la mano de nuestro maestro más silencioso.